A continuación, Gnosis, conocimiento ancestral. Comenzamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto para nosotros estar aquí cada miércoles expresándole un poquito más de este maravilloso conocimiento llamado Gnosis. Esta tarde tenemos con nosotros a Rafael Alfredo Zelaya. Cuéntanos, Rafael, bienvenido a nuestro set de aquí. Y pues nosotros queremos que nos compartas qué tema traes el día de hoy. Bueno, buenas tardes, William. Todo un gusto para mí poder estar aquí y poder traer otro tema de Gnosis. Espero que sea muy interesante para todas las personas y más que interesante sirva para que las personas puedan vivir sus días mejores, para que las personas tengan más conocimiento de sí mismos y por sobre todo, como tú sabes, William, todo este proceso de la Gnosis y de enseñar Gnosis por televisión es fundamentalmente para ayudar a todas las personas y también puede servir para todas aquellas personas que estén interesadas en saber Gnosis, ya que como tú sabes, mi estimado William, es bueno que todas las personas comenten y hablen de Gnosis, pero también es bueno que nosotros expresemos qué es Gnosis para que todos estemos bajo el mismo lenguaje. Es cierto, Rafael. Nosotros buscamos que a ustedes les interese cada día más este conocimiento porque les ayuda a liberar sus vidas y a tener, digamos, eso que se llama felicidad, que es lo que todos buscamos. Entonces, Rafael, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, el tema de hoy, William, es un tema muy especial que está muy relacionado con los procesos que tienen las personas durante el día y también durante el sueño. El tema de hoy se llama el mundo de los sueños. ¿El mundo de los sueños? Sí, el mundo de los sueños. Es un gran tema para poder estudiar porque todas las personas pues han experimentado sueños y muchas personas seguramente a más de alguna vez se han preguntado si tendrán algún significado o servirán para algo o simplemente serán procesos mecánicos que uno sufre por el subconsciente. Entonces, en este día, William, vamos a explicar todo lo que es el mundo de los sueños y vamos a poder ver la importancia que estos tienen o la poca importancia que pudieran tener en la vida diaria. Es maravilloso. Entonces, Rafael, ¿qué nos puedes decir del mundo de los sueños? Bueno, antes que nada quería presentar un video que hemos traído. Claro, sí, a medida de ilustración, ¿verdad? Sí, correcto. Como siempre al principio de los programas traemos un video para que sirva. No sé si lo pueden colocar. Vamos a ver un video acerca del mundo de los sueños introductorio que pues es entretenido. La vida onírica es, como ya Aristóteles lo dijo, la manera en que nuestra alma trabaja mientras dormimos. Se supone que la conciencia forma parte del cuerpo material. Sin embargo, en los sueños parece tener vida propia, y lograr con otro cuerpo, que no es el que está en reposo, desafiar todas las leyes de la física. Los sueños son uno de los fenómenos más misteriosos e incomprensibles, que aún no nos podemos explicar, y que nos llegan a sorprender y desconcertar. Soñamos cosas extrañas, como con lugares que no conocemos y que existen, con personas que no hemos conocido, y que ya han muerto, que podemos caminar sobre el agua, que hablamos otros idiomas correctamente, que volamos, que nos encontramos con nuestros seres queridos que han partido, todas cosas imposibles en el mundo físico, pero que se hacen realidad en los sueños. Sentimos que a pesar que nuestros sueños puedan parecernos fantásticos o distorsionados, no siempre son arbitrarios, y que pueden tener un significado, principalmente cuando se relacionan con personas significativas o desconocidas, con nuestros deseos y temores, o con acontecimientos del pasado. El misterio de los sueños ha desvelado a muchos hombres de todos los tiempos, desde los antiguos magos que se empeñaban en dar explicaciones esotéricas, hasta a los más encumbrados científicos, como Sigmund Freud o Carl Jung, que le asignaron valor terapéutico. Algunos personajes históricos célebres confesaron haber tenido sueños premonitorios, como Napoleón y Alejandro Magno. Todos los profetas recibieron mensajes celestiales y revelaciones divinas. Recordemos los casos de José y Daniel, en la Biblia. Y pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Entonces, Rafael, ¿qué nos puedes decir acerca de ese video? Bueno, pues el video es una recopilación histórica y recopilación de pruebas acerca de la importancia que ha tenido lo que son los sueños en toda la historia. Más que todo pretende formar un basamento para el tema de hoy, que es el mundo de los sueños. Entonces, fundamentalmente ahí lo que se demuestra es que los sueños sí tienen trascendencia, y muchas personas a lo largo de la historia, personas muy reconocidas, personas que han dirigido ejércitos, que han dirigido imperios, han logrado hablar acerca de la importancia que han tenido los sueños para ellos. Si estas personas le han dado tanto temple o tanta importancia a los sueños, entonces, como para dejarlo en un libro, es importante que nosotros lo conozcamos, porque cualquiera podría decir, hey, le hace caso a los sueños, o sea, ¿qué pasa con esta persona? Pero desde el momento que personas serias que han dirigido imperios, que tienen mucha capacidad, también han logrado determinar de que los sueños tienen importancia. ¿Pero debemos hacerle caso nosotros a los sueños? Eso es lo que venimos a ver precisamente en el día de hoy. O sea, hay sueños que tienen más relevancia que otros, pero eso lo vamos a ir viendo en el desenvolvimiento del tema, que es el mundo de los sueños. Está bien. ¿Verdad? Entonces, entrando de lleno, ¿qué es el mundo de los sueños? Bueno, está bien. ¿Qué es el mundo de los sueños? Bueno, primero que nada, el mundo de los sueños, para poder interpretarlos, tiene dos partes generales. La primera es la simbología de los sueños, y la segunda estamos hablando acerca de la numerología de los sueños. La simbología como la numerología están plasmadas en algunas partes de la Biblia, en algunos escritos de grandes personas, no cómo traducirlos o no cómo interpretarlos, porque la traducción de la simbología de un sueño, a pesar de que puede tener definiciones generales o líneas generales, está íntimamente relacionado con la forma de ser de cada persona. Hablando de la simbología, pueden haber simbologías generales, como el significado de una lluvia, el significado de una guerra dentro de un sueño, que no necesariamente simboliza una guerra que va a pasar realmente. Entonces, también podemos llamar al mundo de los sueños como el mundo de los vivos, y también el mundo de los muertos. Es importante detallar de que hablar acerca del mundo de los vivos y de los muertos como el mismo espacio en donde las personas sueñan, o el mismo espacio donde los muertos van al perder su cuerpo, ¿verdad? Al morir, como lo llamamos comúnmente. Otra característica esencial de los sueños, y todas las personas lo pueden corroborar más de alguna vez, nosotros hemos soñado que vamos cayendo, hemos soñado que vamos subiendo o volando o algo por el estilo. Son detalles que indican claramente que en ese espacio no existe la gravedad, la velocidad, el tiempo, entre otras métricas o características físicas que en este mundo en el que estamos, este mundo físico, sí existe. El mundo de los sueños también es llamado el mundo espiritual, ¿verdad? Porque precisamente ahí es donde se desenvuelve toda la vida espiritual de muchas personas, ¿verdad? Es desde ahí desde donde han venido mensajes divinos, y también es desde ahí donde se han podido ver sueños que no se les ve mayor importancia. ¿Cuántas personas no sueñan que siguen trabajando? ¿Sí? Sí, cierto. ¿Cuántas personas no sueñan con aquello que más desean durante el día? Y no es necesariamente un sueño divino entregado por la divinidad, sino más bien es un sueño de deseos reprimidos que tienen muchas personas. Entonces esto alegoriza o da a entender muchas cosas, así como, por ejemplo, de dónde viene el sueño. O sea, los sueños fundamentalmente están relacionados con lo que son diferentes centros psicológicos del cuerpo humano, ¿verdad? Otra característica importante de los sueños, y solamente estoy dando rasgos muy generales, es que las personas no solo pueden soñar mientras van a su cama a dormir. Hay que diferenciar de que las personas también sueñan durante el mal llamado estado de vigilia. El estado de vigilia, para definirlo, es este momento, cuando las personas se levantan de su cama y andan, ¿verdad? Van a trabajar, van a estudiar, salen al cine, salen a cualquier lugar. Se le llama mal estado llamado de vigilia en la gnosis, porque un estado de vigilia correcto es aquel en donde uno está en completa alerta, percepción de todo su entorno. Pero durante nuestro mal llamado estado de vigilia, las personas suelen entrar en etapas de sueño.
Si no lo había comentado antes, pues doy clases, ¿verdad? Entonces, durante las clases, tanto como alumno como profesor, a veces sucede, o incluso en las pláticas entre amigos, uno se da cuenta de que las personas a veces se quedan, como suelen decir, se quedó ido, ¿verdad? O ya no está aquí, como cuando le estoy explicando algo a alguien, o una persona le está explicando algo a uno, y solo el cuerpo de uno está aquí, solo la vasija vacía, pero la mente anda volando en otros lugares muy lejanos, las emociones están por otro lugar, y en pocas palabras la imaginación nos lleva a volar lejos. Y los pensamientos también, ¿verdad? Sí, claro, los pensamientos vuelan, entonces en ese caso uno dice, pues no está ahí, solamente está en muy cuerpo, pero no está escuchando nada de lo que uno dice. Como cuando un papá regaña a su hijo. ¿Ya te has fijado? Que la frase típica que se sabe escuchar, ¿verdad? Es que te digo las cosas y pareciera que no las escuchas, ¿verdad? Y eso sucede porque el muchacho está parado enfrente del papá, y el papá está hablando, pero él está pensando en otra cosa, en el videojuego, en la novia, qué sé yo, ¿verdad? Que pues hoy en día ya a temprana edad todos tienen novia. Entonces, a lo que me refiero es de que también podemos soñar mientras estamos durante el día, ¿verdad? Caminando. Y ese es un sueño de la conciencia. Cuando uno está pensando, digámoslo así, uno va por la calle pensando, ¿se podría decir que también está soñando? Sí, de hecho sí. Cuando una persona está distraída, siempre, o sea, la forma fundamental, la forma básica y correcta para estar en estado de vigilia verdadero es que uno esté utilizando sus 5 sentidos. Por ejemplo, yo en este momento, cuando voy caminando en la calle, cuando estoy barriendo, cuando voy manejando un automóvil, cuando voy en el bus, en cualquier circunstancia, yo tengo que estar atento a lo que ven mis ojos, a lo que olfateo, al gusto que tengo, que el gusto no solo es en el paladar, en la lengua, sino que el gusto también es en el cuerpo. ¿Quién no ha sentido gusto pues de tocar una felpa suave? ¿Quién no ha sentido gusto de ver un cuadro bonito? ¿Quién no ha sentido gusto de escuchar una música esplendorosa? ¿Verdad? Entonces uno debe estar pendiente del gusto que uno tiene. Estoy en agrado, estoy en desagrado, es el sentido del gusto. Que el órgano con el que más se manifiesta el gusto es la lengua, es diferente. Yo creo que se podría experimentar el sentido del gusto cuando uno entra a una sala con aire acondicionado, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, si estamos en un lugar caliente, sí. No, sí. Pues aquí en San Miguel es muy caliente, y cuando entramos a un cuarto con aire acondicionado, pues claro que sentimos gusto, diferente a las personas que viven en un clima muy frío. Ellos van a sentir gusto de entrar en un lugar caliente, ¿verdad? Entonces, estar en estado de vigilia es estar pendiente de los 5 sentidos físicos, ¿verdad? Sí. Eso es, de lo contrario, si uno no está pendiente de los 5 sentidos, el subconsciente y los sistemas nerviosos del cuerpo siempre captan toda la información y cae en el subconsciente. Ya cayendo en el subconsciente es cuando inician los procesos que se reprimen en el subconsciente, y eso posteriormente podría ser que soñemos una repercusión de eso durante la noche. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿por qué es ese efecto que uno sueña lo que, digámoslo así, esos deseos que quiere, o si quiere está haciendo planes para ir a algún lugar? Los deseos reprimidos. Ajá, ¿por qué se recrean en tu sueño? Bueno, primero que nada porque hay que identificar bien lo que es la conciencia y lo que es el agregado psicológico. Llámese conciencia, la parte de lo cual nosotros nos damos cuenta. Yo me doy cuenta de ciertos pensamientos que tengo, de ciertos sentimientos. Más sin embargo, en la enseñanza gnóstica está claro que la mente tiene 49 niveles. La mente tiene 49 niveles, de los cuales nosotros no los dominamos todos. Entonces, la parte consciente, William, es de lo que nos damos cuenta. Y la parte inconsciente son todos aquellos procesos psicológicos llamados ego, que pasan sin que nosotros pasan sin que nos demos cuenta, pero que sin embargo influencian a la conciencia. Entonces, durante el día, el estado de vigilia provoca que la conciencia sea como un guardián que evita que los defectos psicológicos salgan florecidamente y hagan todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, por experiencia, o por sabiduría, o por un consejo de alguien, de que si nosotros somos demasiado haraganes se nos va a acumular el trabajo y al final pues nos va a ir peor que estar simplemente sentado en la silla todo el día, ¿sí? Entonces las personas dicen, tengo pereza, pero me tengo que levantar para ir a trabajar. O un evento de ira, por ejemplo. Yo sé que si le hablo muy fuerte, a mí me va a ir mal. Por ejemplo, que yo le responda, que su hijo le responda a la mamá,
Entonces es lógico, él ya sabe que le va a ir mal. Entonces la conciencia está ahí como guardián para poder detener las emanaciones del ego. Ahora, durante el sueño, si nosotros, por ejemplo, perdemos el estado de vigilia en el día y estamos viendo televisión, por ejemplo, y alguien repentinamente nos distrae o se para enfrente del televisor y nos gusta mucho el programa que está saliendo, entonces es común, o suele ser común de que las personas se enojan. Rápidamente les sale ira y dicen 2, 3 palabras hirientes. Entonces eso se debe a que la conciencia está dormida, uno está identificado con lo que está en el televisor, ¿sí? Sí, es cierto. Entonces cuando uno va a dormir, lo que sucede es que la conciencia queda completamente dormida. Al no tener uno la práctica durante el día del estado de vigilia, de estar pendiente de sus 5 sentidos, a la hora de ir a dormir, todos esos deseos reprimidos que uno tiene, de todos esos yoes, esos defectos psicológicos que durante el día no pudieron manifestarse y quedaron reprimidos, al no ser eliminados en el proceso de meditación, estos se sienten libres durante la noche. Y cualquier deseo que uno tenga, por ejemplo, si uno desea un carro bonito, una casa hermosa, tener una piscina, pues en el mundo de los sueños es posible. Porque precisamente para crear algo en el mundo de los sueños solo se requiere imaginación y voluntad. Con la imaginación y la voluntad combinados, se puede crear el auto fantasioso que alguien quiere, la casa que quiere, la situación sentimental que quiera recrear. De modo que si nosotros no superamos los conflictos psicológicos internos que tenemos, terminamos teniendo sueños del ego. Okay. En contraposición de eso también existen sueños de partes superiores o divinas, ¿verdad? Se podría decir, digámoslo así, que yo no quiero tener un sueño con con un evento que pasó en la tarde, digámoslo así. Sí, correcto. Un evento trágico. Sí. X, cualquiera. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese evento no se me reproduzca en la noche? En la noche, va. Primero que nada, aquí hay que aclarar algo. Yo sé que más de algún o varios televidentes se deben estar preguntando, bueno, pero si la verdad es que yo no tengo sueños, o la verdad es que anoche no soñé. Entonces, eso suele ser, está relacionado con el estrés directamente, está relacionado con la pérdida del estado de vigilia y está relacionado con la identificación del mundo exterior. Si uno pasa pendiente del estado de vigilia y uno no tiene fantasías durante el día, y cuando hablo fantasías no necesariamente es algo gustoso, hay personas que se encierran en fantasías equivocadas o simplemente se identifican, se duermen completamente trabajando de forma mecánica y se olvidan de las cosas más fundamentales. Entonces eso produce que a la hora de dormir no hay una suficiente fuerza de la conciencia para poder traer de regreso el recuerdo del sueño. Más sin embargo, todas las personas sueñan, quieran o no. En el momento que se acuestan en la cama, cierran los ojos y se duermen, pues automáticamente pues la esencia y el ego salen y van a recrear las cosas que hicieron durante el día, o pues en su defecto se tienen sueños oníricos, que son sueños directamente relacionados con la divinidad. Ahora, respecto a tu pregunta, William, cuando tú dices, bueno, si yo tuve un mal evento en la tarde y no quiero que ese evento me vaya a producir errores al día de mañana, o durante el sueño no quisiera vivir ese terror, pues entonces uno lo que debe hacer es sentarse y repetir el evento en meditación. Primero, relajar el cuerpo, y luego repetir cómo sucedió ese evento despacio, reflexionar qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Usualmente cuando uno tiene un evento muy feo, lo que suele pasar, a uno le cuesta repetirlo, no se quiere ni acordar. Entonces por eso es que previamente uno debe relajar el cuerpo, escuchar música clásica y quedarse de lo más tranquilo posible. Estando en lo más tranquilo, uno revive el momento, porque el hecho de tener un evento horrible y no poder siquiera recordarlo porque uno le daña mucho, es como que uno no pueda digerir una comida que le ha caído mal y está ahí todo el tiempo, ¿verdad? Si una persona nunca reflexiona sobre un evento duro que tuvo en su vida y no lo puede ni siquiera recrear de tanto que le duele, eso termina quedando como un pequeño trauma. A eso se le llama también que la persona no cerró ciclo. Si una persona tiene un evento de este tipo a temprana edad, 8 años, 6 años, un evento duro, y no lo pudo sobrellevar, entonces la persona va dando muestras de inmadurez en su adultez. Entonces eso es lo que algunas personas llaman, pues yo ya he visto que algunas jóvenes, algunas mujeres, algunos hombres, lo dicen que, es que no cerró su círculo, ¿verdad? No cerrar el círculo significa que tuvimos un evento fuerte, duro, difícil en la niñez, en la juventud, y al no sobreponerse a ese evento,
uno psicológicamente se queda en esa edad. Entonces va dando señales de inmadurez y mientras mayor está uno, se va notando más la inmadurez que uno tiene. Para poder sobrepasar esos estados, uno debe recordarlos, o sea, debe sentarse, reflexionar tranquilamente y repasar todo lo que sucedió hasta que uno pueda, por decirlo así, digerirlo, pasarlo. Ve, hasta que no le afecte, hasta que uno supere dicho evento. Está bien, me parece bien. Yo te escuché hablar acerca del mundo de los vivos y de los muertos. Sí, correcto. ¿Cómo podemos hay un mundo de los muertos? Así, digámoslo así. Sí. ¿Y por qué lo traes a colación en relación al tema? Bueno, como estaba hablando en la primera pregunta, el mundo de los muertos y el mundo de los sueños se le puede llamar el mundo espiritual, para ponerle un solo nombre, porque de hecho es en la misma ubicación, es el mismo lugar. Por eso es que algunas personas muere un pariente y puede ser de que nosotros tengamos un sueño con él. Y alguien me puede decir, no, mire, pero la verdad es que como el evento fue tan fuerte, que a mí me quedó la impresión fuerte en mi psiquis y por eso soñé con el muerto. Pues también hay personas que sueñan con personas que recientemente han perdido la vida y no necesariamente tenían un lazo afectuoso fuerte, ¿verdad? Y esto se debe a que es el mismo espacio. El lugar a donde van las personas que mueren, se le podemos decir al mundo espiritual, es el mismo lugar a donde vamos todos cuando dormimos, con la única diferencia de que los que ya perdieron la vida ya no pueden regresar a su cuerpo porque su vehículo físico, su forma física ya no funciona. A diferencia de los que están dormidos, vean, los que duermen, existe una unión que es el hilo de plata, que es lo que mantiene unido lo que es el cuerpo que sale a sueño, ¿verdad? O el cuerpo espiritual con el cuerpo físico, y es lo que permite que al terminar el proceso del sueño pueda uno despertar, ¿verdad? Sí, ¿y qué necesidad tiene el cuerpo o por qué se nos entrega esa capacidad de viajar por esos mundos? Bueno, esa es una pregunta que muchos se lo pueden hacer. Alguien podría decir, toda la creación está hecha por Dios, ¿verdad? Dios nos dio mente, Dios nos dio sentimientos, Dios nos dio corazón. Ahora, ¿por qué Dios nos da sueños? Bueno, primero que nada, nos da sueños para que podamos tener mensajes de las divinidades, sueños oníricos. Nos da sueños para que nosotros podamos comunicarnos con las partes superiores de nuestro propio interior. Y hablando de una manera un poco más apegada a lo que es la psicología o la psiquis, cuando las personas pasan durante el día, durante el mal llamado estado de vigilia, teniendo diversas actividades en el trabajo, enojos, estallos de lujuria, pereza, gula, envidia, cada vez que se manifiesta un agregado psicológico, esto daña el cuerpo físico. Al haber mucha ira, pues daña el sistema nervioso, daña el hígado, daña la bilis. Al combinar la ira con otros elementos psicológicos indeseados, pues empieza a dañar severamente el sistema nervioso. Entonces, al llegar a la etapa del sueño, el agregado psicológico es lo que enferma al cuerpo. Entonces, cuando llegamos a la etapa del sueño, cuando dormimos, sale el agregado psicológico, así como también la chispa divina de esencia, y salen a pasear, por decirlo así, o a vagar en lo que es el plano espiritual. Durante esas horas que el ego no está en el cuerpo se recupera, ¿verdad? Ajá, y entonces, ¿esto cómo lo relacionas tú con el mundo de los sueños? ¿Cómo relaciono los sueños con eso que tú nos estás exponiendo? Bueno, de que básicamente el mundo de los sueños es un plano mucho más superficial que el plano físico, donde se manifiestan todas las actividades espirituales. Entonces el agregado psicológico busca, cuando sale en sueños, poder satisfacer todos sus deseos reprimidos, ya que solo se necesita voluntad y imaginación para poder crear algo en el mundo de los sueños. Mas no todo lo que está en el mundo de los sueños, como ya lo mencioné, no todo es pura fantasía, ¿verdad? Hay eventos y sucesos espirituales y hay entidades espirituales divinas superiores que pues ayudan a la humanidad de diferentes formas. ¿Cuáles son esas clases de sueños que tú nos hablas? Bueno, los diferentes tipos de sueño, para decirlo claramente, están directamente relacionados con los 5 centros psicológicos de una persona. Las personas pueden tener sueños de tipo intelectual, sueños de tipo relacionado directamente con el sistema emocional, sueños de tipo motriz,
o sea, de actividades, sueños de tipo instintivo y sueños de tipo sexual. Usualmente las personas, según la enseñanza gnóstica, las personas suelen tener sueños de tipo motriz instintivo, ¿verdad? En donde repiten actividades que hacen durante el día o sueños relacionados con el instinto de las personas. Los sueños sirven fundamentalmente para alguien que está trabajando seriamente en el campo espiritual, sirven para que uno sepa dónde está ubicado espiritualmente. Si uno suele tener sueños lujuriosos constantemente, pues ese es el nivel espiritual en donde está ubicado. Si uno suele tener sueños relacionados con la emoción, que lo hacen llorar o que lo hacen gritar, entonces uno está ubicado emocionalmente en la parte emocional. Igualmente el estado intelectual, instintivo y motriz. Vea, los sueños motrices es cuando uno hace actividades. Ahora hay dos centros psicológicos más en el cuerpo humano, que se identifican como el intelectual superior y el emocional superior. Cuando tenemos un sueño relacionado con el intelectual superior, se puede decir que es un sueño onírico, al igual que se tiene un sueño con el emocional superior. Los sueños oníricos son los que nos traen sueños que develan cosas importantes para la humanidad o para una persona individual. El hecho de que alguien sea un presidente no quiere decir que una persona humilde o una persona que no dirija un gobierno, por ejemplo, o una empresa, no va a tener un sueño onírico. Por el contrario, los sueños oníricos son con el objeto de ayudar a todos y ayudar también a los individuos y cada uno. Está bien, entonces, ¿qué tipo de sueños son? Los que tú dices que están relacionados con los centros superiores. Con los centros superiores son sueños oníricos, y con los que están relacionados con los centros inferiores, o que son intelectual, emocional, motriz, instintivo y sexual, son de los niveles inferiores de la mente, del ego. Pero uno no puede manipular qué sueños tener, ¿o cómo? De cierta forma sí se pueden manipular. Si uno se mantiene en estado de vigilia durante el día, uno es más propenso a tener sueños relacionados con los centros superiores de conciencia. Pero si uno se encuentra sumergido en actividades mecánicas, uno va a tener sueños motrices. Si uno pasa sumergido todo el día en llantos y situaciones sentimentales, identificándose profundamente con novelas, historias, entonces uno va a tener sueños de ese tipo, ¿verdad? Al estudiar los sueños, uno, si no es consciente de las actividades que hace en el día o lo que está haciendo incorrecta o incorrectamente, al estudiar los sueños que uno tiene, ya sean buenos o malos, eso le sirve de base para saber a dónde está centrado espiritualmente, ¿verdad? Si uno tiene muchos sueños de miedo, que de hecho afecta mucho a la humanidad, entonces uno debe trabajar en el miedo. Es maravilloso, Rafael. Bueno, amigos televidentes, vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos, no nos cambien. Muchas gracias. Conocimiento ancestral es presentado gracias a USA Tours. Gnosis, la esencia del ser y el saber. Invita a estudiantes y amigos gnósticos a su 7º Congreso Internacional a organizarse en Villavicencio, Colombia, del 12 al 14 de noviembre de 2016. Invitados especiales e hijos del venerable maestro Samael Aún Beor. Para mayor información visítanos en la página www.congresognóstico.com. Gnosis Conocimiento Ancestral es presentado gracias a USA Tours. Bueno, amigos, estamos de regreso con ustedes y es un gusto para mí presentarles a Mauricio Cáceres. Un gusto y bienvenido a nuestro programa, don Mauricio. Claro. Un saludo ahí para la audiencia. Sí, para nuestra televidencia de Tropivisión, pues, es un gusto dirigirme a ustedes con la intención de irnos poniendo de acuerdo con este fenómeno llamado sueño, ¿verdad? Es un mundo muy importante, interesante, que despierta inquietudes, sobre todo aquellas que uno siempre se pregunta, o las inquietudes que se despiertan por esos fenómenos, que son diversos en cuanto a sueños se refiere, y que no hay quien nos aclare. La gnosis tiene amplitud de criterios para ir pudiendo dando respuesta a estas cosas, a estas apreciaciones inconclusas en la comprensión de la humanidad, ¿verdad? Por eso precisamente hoy nos vamos a dedicar a dar claridad a esta situación. Rafael nos había dejado una tendencia así él nos hablaba de dormir y que dormir se podría dormir cuando uno andaba caminando. Pero yo le quiero hacer la pregunta, a la luz de la gnosis, ¿qué significa dormir? A la luz de la gnosis, el fenómeno dormir es relativo, o sea, podemos dormir cuando vamos a la cama. De hecho, así es, o sea,
vamos y nos entregamos al descanso y pasa un fenómeno psíquico, como lo planteaba Rafael, pero que también, como también decía Rafael, cuando nosotros estamos, como estamos ahorita, en el mal llamado estado de vigilia, es un fenómeno que también se puede decir y considerar que se está dormido, porque aquí estamos nosotros muchas veces platicando, conversando, sí, y de repente, como decía Rafael, tú te estás dirigiendo con tu palabra hacia mí y yo tengo que darte una respuesta, pero estoy con mi mente en otra parte. Eso es un fenómeno del estado de la conciencia, en que estoy con la atención hacia otro lugar, hacia otras personas, enfocado a otro lugar, y tú me estás preguntando sobre otros aspectos. Ajá. Y realmente no estoy completamente en ese lugar, o sea, estoy en cuerpo, pero no estoy psicológicamente contigo. Esa es una forma de dormir. Cuando vamos a la cama, lo que pasa es un fenómeno natural, ¿verdad? Descansamos el cuerpo físico. Nosotros somos seres complejos en nuestra constitución energética. No solo somos cuerpo físico, tenemos un cuerpo sideral o astral, tenemos ese cuerpo astral que se mueve en el mundo de los sueños o mundo de los vivos y muertos, como decía Rafael. Entonces hay una parte de nosotros que se desprende. Ya él hablaba del cordón de plata, sí, que une el cuerpo físico con el astral, o la proyección astral. Eso es un cuerpo energético, fluido, sutil, que se mueve dentro de un plano semejante al nuestro. O sea, está aquí mismo, pero es sumamente sutil, no es perceptible para los sentidos. Entonces todo el mundo duerme, ¿verdad? Pero el fenómeno es un poco complejo porque nadie puede ir allá y venir y decir a ciencia cierta o con seguridad o con conciencia plena, porque la conciencia nuestra, el problema es, amigos televidentes, que nuestra conciencia está fraccionada en todos los deseos, en todos nuestros defectos de carácter. O sea, no somos seres libres, somos seres atrapados, nuestra conciencia, en cada uno de nuestros defectos de carácter, y eso hace de nosotros seres soñadores. Por eso decía Platón, el hombre se conoce por sus sueños. Sí. Y bueno, ya que llegamos a eso, ¿qué son los sueños, don Mauricio? Soñar en el contexto puramente práctico es hacer que nuestro cuerpo vaya al descanso, a la cama, al reposo, y que pase otro fenómeno o se sufra un fenómeno en el que, esto no lo sabe la ciencia oficial, pero sí la ciencia espiritual, en el que hay un desplazamiento del cuerpo astral donde se van los valores buenos o malos del individuo. O sea, con el astral se van todos nuestros defectos, no todos nuestros deseos, y van y llevan a la vez atrapada nuestra conciencia o nuestra esencia. En ese momento, en ese preciso momento, hay otro vehículo que constituye parte de nuestra constitución energética, que se encarga de reparar las células cansadas o desgastadas durante el día. Eso se llama cuerpo vital, que es un espectro fantasmal. Muchas veces cuando alguien muere, ese espectro lo logra ver mucha gente. Sí. Ver ese vital queda reparando las células cansadas o el organismo cansado o agotado de la faena del día. Queda regenerando el cuerpo. Queda regenerando el cuerpo, y el astral queda fluyendo con la misma, aquí tomamos el aspecto que planteaba Rafael, que la gente sigue repitiendo las mismas escenas del día, por esa condición psicológica de estar inmerso, identificado con su trabajo, con el tren de vida que lleva, y prácticamente uno está proyectando esas mismas faenas en la noche. Uno sueña lo mismo que hace en el día. Está bien. ¿Y por qué hay gente que recuerda sus sueños y otras que no? Es muy buena y muy interesante tu pregunta en ese aspecto. Vea, nosotros somos seres totalmente complejos, somos físicos y psíquicos. Cuando hablamos de que hay algunas personas que no recuerdan sus sueños, esto se debe a los factores de estrés, como lo decía y lo planteaba Rafael. El hecho es que cuando hablamos de este estrés, es una afección a nivel emocional, a nivel nerviosa. Tú sabes que el sistema nervioso es un sistema muy delicado y que es fácilmente afectado por las impresiones del día, por los problemas del día, por el exceso de trabajo. La sociedad moderna está en una crisis continua y está sometida. Toda su atención está sometida a los sistemas de trabajo agobiantes, de tal forma que la persona nunca piensa en sí misma, nunca está dentro de sí misma, sino que está proyectándose hacia afuera, queriendo resolver los problemas del mundo.
sometida fuertemente, ¿verdad?, por las impresiones que le genera el mundo en el que se encuentra. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se daña el sistema nervioso de tal forma. Acuérdate que los sueños están en el subconsciente, y este subconsciente que está en el cerebelo pasa al consciente, que es el cerebro. ¿Qué es cerebro? Hay un puente llamado puente de Baroglio que conecta el cerebelo con el cerebro. Las experiencias oníricas o las experiencias de los sueños muchas veces quedan enclaustradas en el cerebelo y no logran pasar al cerebro. Como decía Rafael, todos soñamos, todos los días. Cada vez que vamos a la cama, vamos y soñamos. Nadie puede decir que no sueña. ¿Cómo no? El problema es que él no puede pasar la información del mundo de los sueños al cerebro, al consciente. Entonces, por eso es que dice la gente, yo no me acuerdo de los sueños. Pero no es que no sueñe. Si a esa persona le hacemos... Siempre sueña. Siempre sueña. Ajá. Siempre sueña. Es más, le podemos hacer una regresión. Pues, hay sistemas para que la persona se acuerde. Ajá. Hay un sistema, pero eso ya es en las escuelas nuestras, se le educa al estudiante para que vaya aprendiendo a hacerse consciente de esas experiencias oníricas o de esos sueños del ego. Bueno, don Mauricio, antes de seguir aquí con el tema, ¿por qué es, digamos, necesario interpretar los sueños? La necesidad de interpretar los sueños es por dos razones. Cuando nosotros tenemos sueños corrientes, digamos, son los que estaba planteando Rafael, que tenían que ver con los 5 sentidos. Ajá. Y aquí agrego un poquito más, que es el tener que ver con la psiquis humana, ¿verdad? Llámese mental inferior, emocional inferior, instintivo, motriz, sexual, ¿verdad? Cuando esos sueños suelen suceder, que son los que continuamente tenemos en la vida, sí, eso no tiene mayor importancia, porque esa es la repetición mecánica de lo que pasa en el día. Eso no tiene mayor relevancia. Ese es un tipo de sueño. Pero existe otro tipo de sueño, que es el que planteaba, el sueño onírico, el que se relaciona al centro emocional superior y el emocional superior. ¿Qué quiero decir con esto? Estos sueños tienen relevancia por el hecho de que uno tiene conexiones con la parte superior de sí mismo. Estamos hablando de Dios dentro de cada uno de nosotros. Dios tiene una expresión para cada ser humano y depende de su comportamiento en el mundo. Así él se puede interrelacionar con uno o no se puede relacionar con uno. Ya lo dijo en su momento Rafael. Grandes personalidades en el mundo han hablado de los sueños. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo han dicho? Porque definitivamente han sido reales. Y traigamos el caso concreto de la Biblia, ¿verdad? En el caso de Faraón con su sueño. En esa alegoría, el faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Sueña también con 7 espigas robustas y 7 espigas delgadas, ¿verdad? ¿Y cuál era la representación ahí? Ahí podemos ver que este es un sueño onírico, esto es una revelación de tipo superior. Entonces, estos sueños sí tienen importancia, porque nos están dando un informe de cómo están nuestras condiciones de vida, qué es lo que posiblemente pueda sucedernos. Dios nos está avisando para advertirnos de lo que viene, porque hay situaciones que se pueden ventilar. Por ejemplo, en este ejemplo del sueño del faraón, por ejemplo, ¿quién interpretó el sueño? La forma numerológica que se plantea en el sueño. Habla de 7 y 7 y 7 números cabalísticos. Las vacas, por ejemplo, tienen un simbolismo. O sea, tú ves en los sueños oníricos hay números y símbolos, como lo planteaba Rafael. Esa es la forma de expresar Dios al hombre lo que le quiere transferir o lo que le quiere advertir para ayudarle. Eso se da cuando una persona es espiritual. Cuando una persona es espiritual o dedicada a indagar las cosas de Dios, pero desde la perspectiva interior, sus sueños cambian, son diferentes. ¿Se podría decir que si una persona es espiritual, sus sueños son mejores? O digámoslo así, su comunicación con la divinidad. Claro, eso es una persona que ya prácticamente está alejándose gradualmente del factor sueño, porque el factor sueño es el hecho de que nuestra conciencia se fracciona en el deseo. Nuestros yoes o nuestros defectos de carácter fraccionan nuestra conciencia. A eso se le llama sueño.
Eso es la incoherencia. Por eso mucha gente tiene sueños incoherentes, porque de repente están con los sueños emocionales que decía Rafael, con la lujuria, con el pasionalismo, que mi novia, que mi novio, que estoy llorando, que me dejó, que me cortó, que lo que sea. Entonces esos son sueños demasiado superficiales, vinculados con las partes emocionales, instintivas o sexuales, que no tienen mayor trascendencia. Digámoslo así, por ejemplo, ese sueño de aspecto de que tuvieron problemas en la pareja, ¿eso se lleva al sueño por ese agregado psicológico de la lujuria? Precisamente. No puede ser solo por la lujuria, pueden ser otros factores. Acuérdate que nosotros somos seres múltiples, tenemos muchos defectos, muchas debilidades, nuestra esencia o conciencia está fraccionada en todo eso. Y eso es lo que nosotros proyectamos. Por eso me gusta mucho la frase de Platón cuando dice, el hombre se conoce por sus sueños. Bueno, entonces, ¿por qué a veces soñamos con personas que ya murieron? Ve, es bien interesante tu pregunta. Cuando nosotros, acuérdate que se dice que el mundo astral es el mundo de los sueños, de los vivos y los muertos, precisamente porque ahí nos vemos todos. Cuando alguien proyecta al astral, precisamente cuando alguien ya no tiene cuerpo, vive en el astral. Ahora bien, hay cosas mucho más profundas en todo esto. Ya más tarde vamos a descubrir ciertos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos del astral, estamos hablando de una dimensión determinada, de un espacio ultrasensible que no lo captan los sentidos humanos, pero que existe, y existen otros más, o sea, no solo es ese. Por eso es que los sueños se vuelven un poco complejos cuando de mística se trata, ¿verdad? Porque no todos los sueños corresponden a la cuarta dimensión, hay sueños que corresponden a la quinta o sexta dimensión, y eso poco lo conoce y domina la gente, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Y qué sucede, Mauricio, cuando uno tiene esos sueños digamos, con monstruos, con demonios? Muy interesante. Con sueños de terror, prácticamente. Sí, en primer lugar, esos tienen que ver con el factor miedo, uno, en primer lugar. Segundo, que la persona está en condiciones de vida bastante alejada del orden. Vive en vicios, vive entregada a vicios como la droga, como el alcoholismo. Esto tiene un sentido lógico. Cuando una persona vive sumergida en los vicios, tiene conexiones con los mundos inferiores. Ya te decía que no solo existe el astral propiamente, existen los mundos inferiores y los mundos infernales, a donde a nosotros nos jala por naturaleza, por imantación, por la ley de imantación, nos atrapa el mundo inferior o el mundo infierno o infernus. Entonces una persona alcohólica se va a ver sumergida en los mundos infiernos y va a haber monstruos. Una persona drogadita de igual forma. Entonces yo conocí una persona que me decía, mira Mauricio, yo solo siento que cuando duermo, solo metido en el infierno, eso es horrible, entraba en crisis. Y le decía yo, no, pues sí, es tu forma de vida, lo que llevas, cómo te mueves en el mundo. Si tu mundo físico tú lo llenas de vicios y vives en ellos, entregados a ellos, pues ese es el resultado de por eso el resultado de tus acciones. De tus acciones, ahí es eso es por una parte. No siempre suele suceder que las impresiones fuertes en el mundo de los sueños con criaturas horribles se deban a que uno bajó a los mundos infiernos, no, eso se llama pesadilla, y está claro. Pero hay otro tipo de sueños semejantes, que no es precisamente bajar a los mundos infiernos, sino que es tener contacto o un acercamiento con un engendro. Un engendro es una criatura tenebrosa que crea el hombre o la mujer cuando tiene poluciones nocturnas o cuando la persona hace prácticas de sexualidad propiamente, o sea, ¿cómo le llamamos a eso? Copula en sí misma, ¿verdad? Fornica en sí misma. ¿Cómo se le llama a eso? Ahí se crea un engendro. El hombre crea el incubo y el otro es el subcubo. Uno lo crea el hombre y otro la mujer. Es un engendro, es una criatura que vive en el astral, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese engendro no tiene forma, es algo horrible. Entonces eso atrapa la parte vital del durmiente. Y entonces cuando ve el astral, cuando él gasta el astral a meterse al cuerpo, se encuentra con el engendro que está tratando de succionar el vital del que creó el engendro, ¿verdad?
Los masturbadores son los que crean ese engendro. Y se me había escapado la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tiene forma, pero sí es una figura, es un objeto. Y tiene una forma, son, ¿cómo podría decirte? No le vas a ver cara, no le vas a ver, se ven horribles. Entonces esas cosas atrapan a la persona y no puede despertar, quiere despertar, pero no puede. A veces hasta se entra en terror y quisiera despertar, no puede, y quisiera que alguien lo tocara para que lo despertaran, porque siente que no puede y que se ahoga, que se muere. Y entonces me imagino que la mayor parte de personas ha tenido esa experiencia, porque los engendros los encontrás en cualquier parte, en la calle, en la casa de cualquier vecino. De repente tú vas y duermes en una casa que no es tuya, y de repente una larva de alguien que está ahí en esa casa, que ese engendro, se posesiona de tu cuerpo. Y eso succiona. Es más, producen enfermedades de tipo psicológico, que a los terapeutas o a los médicos se les escapa ese tipo de patología, porque es precisamente psíquica. Esa no la pueden controlar ellos y esa gente se vuelve loca, porque la larva se posesiona de su vital y con el tiempo le succiona su energía psíquica y se va fusionando a ella. Son cosas mucho más complejas, pero sí se puede uno evitarlas, porque se puede. Eso lo explicamos en nuestras escuelas. Te escuché hablar sobre las pesadillas. ¿Qué son y cómo podemos evitar eso? Ok, muy interesante tu pregunta. En primer lugar, una forma de las pesadillas, a uno las puede provocar. Alguien, por ejemplo, se da una vianda muy buena en la noche, come en exceso, uno de repente se ve vinculado en los mundos infiernos. ¿Por qué? Porque hay dos salidas en el fenómeno proyección astral. Cuando algo va al sueño, al descanso, hay una salida en astral normalmente por la pineal y hay otra por el bajo vientre. Cuando uno lo hace por el bajo vientre, baja a los mundos infiernos y se dan las pesadillas, ¿verdad? Cuando alguien come demasiado, puede tener una pesadilla. Eso, uno. Otro es cuando tú llegas te vuelves borracho, te vuelves alcohólico o te vuelves drogadicto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienes esas pesadillas. O sea, estar en el mundo del infierno es prácticamente la pesadilla, porque es un mundo real. Es un mundo real. Infierno es mundos inferiores, eso significa, en donde están las fuerzas egoicas nuestras, donde viven las fuerzas egoicas del hombre. Entonces, si alguien es muy iracundo, muy lujurioso, muy borracho, vive en el mundo infierno. O sea, al dormir se proyecta a los mundos infiernos y vive de pesadilla en pesadilla. Está bien. Bueno, y eso es que cambiarlo, ¿verdad? Claro. Pero a mí me queda la duda, ¿por qué cuando uno come mucho, digamos así, se va a dormir, tiene esas pesadillas? Porque precisamente, como te explicaba, cuando uno llena su abdomen, la pesadez es tanta que el astral no se desplaza por la pineal, que es normalmente por donde nos proyectamos en astral, sino que se desplaza por el bajo vientre o por el plexo solar y vamos directamente a conectarnos con el infierno. Ahora sí ya tiene sentido. Entonces, en síntesis, don Mauricio, ¿qué tipo de sueño existen? ¿O cuáles hay? Rafael estuvo planteando los de tipo psicológico, los de tipo sensual, lo que uno vive en la vida natural, sí, que no tiene mayor trascendencia espiritual. O sea, uno repite las escenas del día, eso pues es una forma. Y de eso podríamos subdividirlo, pero no son trascendentales. Los trascendentales son los oníricos, los espirituales, los que vienen del ser, los que vienen de Dios, de cada uno de nosotros. Esos que nos tratan de decir algo, nos están diciendo, mira, va a pasar esto. Recuerdo ya hace muchos años, hace como unos 30 y tantos años, recuerdo que en un sueño yo veía a una compañera de trabajo en un féretro, ¿verdad? Y me acercaba y veía que ella estaba en la caja de muerto, y veía a todos los demás dolientes por ahí, y estaba una compañera en la caja. Lo que me estaban era una información hacia mi persona, y la siguiente semana quien estaba en el ataúd era mi madre. Era un mensaje directo. Era un mensaje directo. Esto es una relación. O sea, los sueños son relativos. Lo decía Rafael. No podemos decir que los sueños deben de interpretar, los puede interpretar cualquiera. No. O sea, el sueño tiene múltiples expresiones y alguien puede soñar con una vaca, otro puede soñar con otra vaca y sus significados son diferentes. Por la clase o la experiencia es relativo, pues. Igual podemos decir que alguien soñó con perros, con león, por la naturaleza del animal, el sueño está induciendo a algo. O sea,
te está dando a entender algo, pero esa es una forma análoga de poder entender, porque así es que se interpretan los sueños. Don Mauricio, ¿cómo yo puedo mejorar la calidad de mis sueños? Sencillo. Si yo aprendo a desegoistizarme, Sí. a eliminar mis defectos de carácter, lo que hago es liberar la conciencia metida entre tantos defectos. Y lo que voy haciendo es acumulando toda la energía atrapada en los deseos, que es la que viene a ser el caos en el ser humano. Entonces vengo liberando la esencia, ¿verdad? O sea, lo que vamos haciendo es creando, perdón, el embrión, el alma. Lo que es de Dios dentro de nosotros, que está atrapado en el ego, se va liberando. Por ejemplo, si yo erradico la ira, ¿qué va a surgir en mí? La paciencia, la tolerancia posiblemente. Elimino la lujuria, Castidad. la castidad. Si elimino el odio, el amor, entonces eso va agrandando la esencia, la conciencia. Se va amplificando, se va clarificando, me va liberando, se me va liberando. Esa es libertad de espíritu. Entonces, cuando una persona entra en el proceso de purificación psíquica, sus sueños se van volviendo lúcidos. Realmente estamos llegando y estamos alcanzando el estado de despertar. Una persona que vive despierta en este mundo físico, no sueña. Está despierta en los mundos del Padre. En todos esos mundos. Entonces, antes de llegar a esos mundos, ¿cómo puedo yo hacer para interpretar mis propios sueños? Muy buena pregunta. Hay una manera de interpretar los sueños. Existen dos tipos de cábala hebraica y cábala judía. Está la cábala que nos explica la ciencia de los números, o la relación, o lo que significan los números ante la divinidad, y lo que significan los símbolos. La vaca, por ejemplo, vámonos al sueño propio de Faraón. Ahí vámonos. 7 vacas gordas que salen del agua, del Nilo, y el faraón las observa, aquellas hermosas vacas salen, y de repente venían saliendo las vacas flacas del mismo río Nilo, que se devoraron a las 7 vacas gordas. Entonces, el faraón se preocupó y mandó a llamar a todos sus videntes, a todos sus místicos, a todos sus magos, a todos sus profetas, y de tal forma que la gente allá pues no hallaba, porque ninguno de los de él le supo dar una respuesta al sueño. Vino el faraón, uno que estaba preso ahí llamado José, lo libera, porque supuestamente a otros presos les había explicado sus sueños, y de tal forma que la interpretación fue matemática, fue exacta. Entonces el faraón lo llama, manda a llamar a José, lo liberan de la prisión, y viene José, le dice, sí, le dice, pero hay una cosa bien extraña y muy bonita. Le dice José a Faraón, quiero que me interprete, le dice Faraón, el sueño de las 7 vacas y las 7 espigas. ¿Está bien?, le dijo. Quiero que me las explique. Pero ¿qué le dice él? De entrada, ¿qué le dice? Que sea mi Padre, que sea Dios, que te lo revele. No le dice que él. ¿Qué quiere decir? Era un hombre espiritual, era un hombre entregado a la mística, era un hombre que se inspiraba en Dios, y Dios le revelaba a través de su centro emocional superior las verdades. Se le transmitía y él las capturaba. Ese es un arte, llegar al emocional superior. Ese es un arte, o sea, capturar la verdad emanada de Dios. Él inmediatamente entendió, correcto. Las 7 vacas significa 7 años de prosperidad. Qué bien, man. Y las 7 vacas flacas, las 7 años de calamidad. Tú tienes que hacer esto y esto, pero a él estaba transmitiendo Dios a través del emocional y mental superior la verdad a Faraón. Creo que con esto concluimos, para que veamos cómo realmente son estas cosas del espíritu, de los sueños, del fenómeno sueño. Es maravilloso, don Mauricio. Y es cierto, con esto concluimos el tema del día de hoy. Recuerden, amigos televidentes, que estamos aquí todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Les recordamos seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Movimiento Gnóstico San Miguel y Juventud Gnóstica Solar. Y pueden ver la repetición de este programa a través de YouTube en la cuenta de Juventud Gnóstica Solar. Los esperamos la otra semana y feliz tarde. Muchas gracias. Gnosis Conocimiento Ancestral fue presentado gracias a USA Tours.